La inmortalidad siempre fue uno de los mayores, si no es que el más grande, de los sueños de la humanidad. El anhelo de trascender el tiempo, de ver el futuro desplegarse sin fin, de vencer a nuestro único enemigo invencible, la muerte. Pero cuando finalmente lo logramos, cuando la ciencia por fin dio en el clavo, y la inmortalidad dejó de ser un mito para convertirse en una realidad tangible, nadie, absolutamente nadie, esperaba la consecuencia que vendría después. Todo comenzó en el año 2089 en el laboratorios subterráneos, lejos de la vista del público y financiados por las corporaciones más poderosas del planeta. Se gestaba el proyecto Prometeo. Su objetivo era tan simple como ambicioso al detener el envejecimiento humano. No buscaban retrasarlo, no pretendían curar sus efectos. Querían eliminarlo por completo. La idea era desactivar el mecanismo de autodestrucción celular, la senescencia, y reemplazarlo con un ciclo de regeneración perpetua. Durante décadas, los mejores científicos del mundo trabajaron sin descanso, probando teorías, fallando, aprendiendo y volviendo a empezar. Combinaron nanotecnología, edición genética CR y SPR de última generación, y una terapia cuántica que reescribía las instrucciones fundamentales de las células. Era la cumbre del ingenio humano. Un esfuerzo titánico por conquistar nuestra propia biología. Creían estar creando el futuro perfecto, un regalo para toda la especie. Pero en su prisa por jugar a ser dioses, ignoraron las advertencias más sutiles, las pequeñas anomalías en los modelos teóricos que sugerían que la conciencia no era solo un producto del cerebro, sino algo mucho más complejo y conectado con el tejido mismo de la realidad. Cuando el tratamiento estuvo listo para su primera prueba en humanos, el mundo esperaba que el voluntario fuera un magnate tecnológico, un líder mundial o un soldado de élite. Pero no fue así. El paciente cero, como lo apodaron, no era nadie de eso. Era un hombre común y corriente llamado Elian. Un bibliotecario, un padre viudo que había perdido a su esposa por una enfermedad degenerativa años atrás. Su rostro reflejaba una vida sencilla, llena de pequeños momentos en risas en un parque. El calor de una mano que ya no estaba. El orgullo al ver a su hija graduarse. Elian no buscaba poder ni fama. Solo quería más tiempo. Tiempo para ver a sus nietos crecer. Para leer todos los libros que aún le faltaban. Para no sentir el miedo constante de que el tiempo se le acabara como a su amada esposa. Su motivación era pura, nacida del amor y la pérdida. Los científicos lo vieron como el candidato perfecto, alguien cuya psique estable podría soportar el cambio monumental que estaba por venir. Se despidió de su familia, entró en la cápsula médica con una sonrisa tranquila y confió su destino a la ciencia, y funcionó. Funcionó de una manera que superó todas las expectativas, incluso las más optimistas. A las pocas horas del tratamiento, los biomarcadores de envejecimiento de Elian no solo se detuvieron, sino que empezaron a revertirse. Sus células se regeneraban a una velocidad asombrosa, reparando cualquier daño casi al instante. Sus telómeros, los protectores de los cromosomas que se acortan con la edad, se reconstruían sin cesar. Podía sufrir una herida grave y en cuestión de minutos, su cuerpo la sanaba sin dejar cicatriz. Las enfermedades eran cosa del pasado, su sistema inmunológico era una fortaleza impenetrable. Los científicos lo declararon un éxito rotundo. Elian no solo era inmune al envejecimiento, su cuerpo literalmente ya no podía morir. La humanidad había alcanzado la inmortalidad biológica. La noticia sacudió al mundo, generando debates éticos, celebraciones masivas y un miedo reverencial. Elian se convirtió en un símbolo de esperanza, el primer paso hacia un futuro sin fin. Pasaron los años, y Elian seguía igual. Vio a su hija envejecer, sus arrugas contar las historias que él ya no podía acumular en su rostro. Luego pasaron las décadas, se despidió de ella en su lecho de muerte, un dolor que la inmortalidad no podía sanar. Vio a sus nietos y bisnietos vivir sus vidas completas, mientras él permanecía como una constante, un retrato inmutable en un mundo en perpetuo cambio. Luego pasaron los siglos, las ciudades se transformaron a su alrededor, la tecnología avanzó a pasos agigantados, las civilizaciones ascendieron y cayeron. Vio modas, ideologías y fronteras nacer y desaparecer. Y él seguía igual. El mismo rostro, los mismos ojos que habían visto el siglo XXI, ahora miraban un futuro que nadie más de su tiempo llegó a conocer. Se convirtió en una reliquia viviente, un faro solitario en el océano del tiempo. Al principio fue fascinante, pero lentamente la maravilla se convirtió en una carga. Fue entonces cuando algo empezó a romperse, no en su cuerpo perfecto y eterno, sino en el único lugar que la ciencia no había podido blindar por completo, en su mente. Comenzó con pequeñas cosas, destellos de imágenes que no reconocía, un recuerdo vívido de jugar en un campo de trigo bajo un sol rojo que nunca había visto, la sensación de arena entre los dedos de los pies en una playa, con 2 lunas en el cielo. Flashes de recuerdos que no encajaban como piezas de un rompecabezas ajeno. Al principio los atribuyó al estrés, a la carga psicológica de ver a todos los que amaba desaparecer. Pero los episodios se volvieron más frecuentes, más intensos. Los médicos del proyecto
o más bien sus descendientes científicos, lo estudiaron sin cesar desconcertados. No había ninguna anomalía cerebral, ninguna degradación neuronal. Su mente, al igual que su cuerpo, debería haber sido perfecta. Pero no lo era. Elien empezó a confundir su propia vida con otras que sentía tan reales como la suya. El fenómeno se intensificó de forma aterradora. Comenzó a recordar cosas que eran imposibles. Recordaba ser un soldado en guerras antiguas que la historia nunca registró. Recordaba vivir en ciudades flotantes en futuros lejanos, milenios por delante de su tiempo actual. Recordaba infancias completamente diferentes, con otros padres, otros nombres. Recordaba morir en cientos, miles de veces, ahogado en un océano alienígena, desintegrado en una explosión estelar, de vejez en una cabaña de madera en un mundo pacífico. Cada muerte era tan real, tan visceral como su primera y única vida. Sentía el dolor, el miedo, la aceptación, y luego despertaba de nuevo en su realidad, en su cuerpo inmortal, con el peso de otra vida y otra muerte sobre sus hombros. Los futuros que recordaba aún no ocurrían, pero lo sentía con una certeza absoluta. La barrera entre su yo y otros yo se estaba disolviendo. Fue entonces cuando los científicos, tras siglos de estudio, finalmente entendieron la aterradora verdad. Su descubrimiento final fue una revelación que cambió para siempre la comprensión de la existencia. La inmortalidad que habían creado no solo preservaba el cuerpo, había anclado la conciencia de Elien de una manera única. Al detener su reloj biológico, también habían detenido su ancla en una única línea temporal. Su conciencia, liberada de la progresión lineal de la vida y la muerte, comenzó a resonar con sus otras versiones a través del multiverso. No eran alucinaciones. Estaba experimentando fragmentos de las vidas de todos los Elien posibles en todas las realidades existentes. La inmortalidad no solo detenía la muerte, también retenía y acumulaba la conciencia a través de infinitas realidades paralelas. Su mente se había convertido en un nexo, un punto de convergencia para una infinidad de existencias. Imaginen el peso de esa existencia. Mientras el universo a su alrededor avanzaba, colapsaba y se reiniciaba en ciclos cósmicos, Elien lo recordaba todo. Recordaba cada versión. Recordaba el final de la Tierra por el impacto de un asteroide. Recordaba su final por una guerra nuclear. Recordaba su final pacífico cuando el Sol se expandió y la humanidad ya se había mudado a las estrellas. Recordaba cada extinción, cada nuevo comienzo. Vivió el nacimiento y la muerte de galaxias enteras, no como un espectador, sino como un participante en incontables vidas. Vio mundos florecer y ser destruidos. Vio especies evolucionar hacia la inteligencia y aniquilarse a sí mismas. Sintió el amor, la pérdida, la alegría y la desesperación de trillones de vidas. Todo a la vez, en un torbellino caótico dentro de su mente. La soledad que sentía ya no era la de un hombre que había perdido a su familia, sino la de una conciencia que lo había experimentado todo, una y otra vez, hasta el infinito. Y así, después de un tiempo que ya no podía medir en años, sino en eones de experiencia acumulada, el primer humano inmortal hizo una petición oficial a la autoridad que gobernaba en esa era. Se presentó ante ellos, con el cuerpo joven de siempre, pero con unos ojos que contenían la fatiga de universos enteros. Se arrodilló, no pidió más poder. No pidió el control del cosmos que ahora entendía mejor que nadie. No pidió riquezas ni conocimiento. Su solicitud fue simple, directa y desgarradora. Pidió Morea. Suplicó que encontraran una manera de deshacer lo que habían hecho, de apagar la llama que habían encendido con tanto orgullo. Les rogó que le concedieran el único privilegio que le habían arrebatado al final, porque había vivido demasiados universos. Había amado y perdido a incontables familias. Había visto el principio y el fin de todo, no una, sino infinitas veces. Y recordar cada alegría, cada dolor, cada nacimiento y cada final de cada versión de sí mismo a través de la inmensidad del todo. Era una carga insoportable. Era un tormento mucho peor que la muerte que una vez temió. La inmortalidad no había sido la bendición que la humanidad soñó. Para él, se había convertido en la condena definitiva. Entonces, la pregunta queda en el aire, resonando a través del tiempo y la realidad. ¿Es la inmortalidad una bendición? ¿O es, en última instancia, una condena? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan estas reflexiones sobre ciencia ficción y los límites de la humanidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.